hay que votar por Abelardo de la Espriella para contener un fenómeno que es, o una persona como Iván Cepeda. Como Iván Cepeda, exactamente. Si Iván Cepeda no fuese un jugador en estas elecciones, ¿usted miraría otras opciones diferentes? Es que si diferentes? Iván Cepeda no se presentara y no existiera, no estaría tampoco Abelardo de la Espriella. No, es que las cosas no ocurren porque sí. Los personajes que aparecen en la escena política son resultado de un magma social que está palpitando. Trump no aparece porque sí ahora, no tendría sentido hace 20 años. De la misma manera Abelardo sería abogado, no tendría sentido. Sí, llega un punto donde las políticas socialistas de Petro han empobrecido al país, el socialista no quiere reconocer que esas políticas son las culpables de ese empobrecimiento, y entonces lo que hace, en lugar de reconocer que se ha equivocado, es radicalizarse. Pero eso es una actitud muy humana. Cuando uno se ha equivocado tiene dos opciones: pedir perdón o enojarse. O enojarse. Bueno, el socialista, ¿qué hace? Se enoja con las propias políticas que a él le salen mal, en lugar de reconocer que se ha equivocado. Es que es puro egocentrismo, egoísmo, es que por eso hay falta de humildad. Eso es el socialismo. Hombre, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se diga que un presidente no puede ser presidente porque no tiene experiencia política? Pues por eso debe de serlo. Por eso es cuando debe de ser presidente, porque no tiene experiencia política. Claro, si el problema es que tenga experiencia política, ese es el verdadero problema. Lo que ocurre es que cuando un pueblo no tiene amor propio, no se quiere a sí mismo, necesita que el novio o la novia le diga qué guapo está, pues claro, necesita un presidente que le diga, que le haga, que le lleve. No. Le endulce el oído. Le endulce el oído, no los necesitamos. La riqueza de un país no se saca adelante con políticos. Esta noche en Nos cogió la noche, la conversación se puso incómoda, pero necesaria. Frente a frente con el pensador libre Antonini, lanzamos una pregunta que muchos comentan en voz baja, pero pocos se atreven a formular en público. Si tuviera que elegir, ¿quién representa un mayor riesgo para Colombia, Gustavo Petro o Iván Cepeda? No es una pregunta ligera. Estamos hablando de dos figuras que han marcado el rumbo del debate político nacional, dos visiones de país, dos formas de ejercer poder e influencia. De un lado, el liderazgo presidencial, la narrativa de cambio y transformación. Del otro, la estrategia política, el activismo judicial y la batalla ideológica constante. La tensión en el estudio se sintió de inmediato. No era una respuesta diplomática lo que buscábamos, era una postura clara, y Antonini, fiel a su estilo directo y sin rodeos, no esquivó el dilema. Lo que dijo dejó reflexionando a más de uno, y seguramente abrirá un debate que apenas comienza. ¿Quién para usted es más peligroso, Gustavo Petro o Iván Cepeda? Infinitamente Iván Cepeda, porque Iván Cepeda quiere más al socialismo que a su ombligo. Y Gustavo Petro se quiere a sí mismo más que al socialismo. Entonces Gustavo Petro a veces traiciona, por eso tiene el pacto histórico hecho una vuelta, pero este hombre no. Es decir, hay personas que son capaces de acabar con sus hijos solo por el ideal. Bueno, eso lo vimos con Marx, que dejó morir de hambre a sus hijos. Sí, eso lo vimos también con Stalin. Recuerdo que los alemanes cogieron al hijo de Stalin, los rusos cogieron al sobrino de Hitler y Hitler pidió un intercambio. Fíjate, hasta en cierto punto Hitler decía, yo te doy a tu hijo, tú me das a... Y dijo que no. Que si habían pillado a su hijo, ese no tenía derecho de ser hijo de Stalin, que lo matasen. Eso es. ¿Eso es Cepeda? Bueno, yo no lo he conocido personalmente, pero desde luego es capaz de llegar a cosas parecidas. En el ámbito político no me cabe la menor duda. Pero ¿y por qué gusta tanto? Pues gusta tanto, y gusta también aparte de la derecha, porque por esta aristocracia intelectualoide tan rancia que tenemos en Colombia y también en España. Porque no tiene abruptos y sobre todo porque hemos confundido la maldad con la simpatía. Nosotros creemos que una persona mala es una persona como Cruella de Vil, ¿no? Una persona que con los dientes, con los colmillos, y que una persona buena es una persona sonriente y simpática. No es cierto, la maldad no está en el carácter, la maldad está en los hechos. Y ser socialista te hace ser mala persona, pero por una razón muy simple, porque crees en la igualdad. Y la igualdad ha dejado 100 millones de muertos en el siglo XX. La igualdad es una motosierra que rompe con todo lo que destaca. La igualdad es imposible sin la dictadura, porque la igualdad no es natural. No hemos nacido para ser iguales. No se nos da de forma espontánea ser iguales. Para ser iguales alguien tiene que controlar que no nos salgamos de la igualdad. El peligro no es solo una persona, es una idea mal entendida y peor aplicada, el socialismo disfrazado de igualdad absoluta. Porque suena bonito. ¿Quién puede estar en contra de la igualdad? Nadie.
El problema empieza cuando la igualdad deja de ser igualdad ante la ley y se convierte en igualdad por imposición. Cuando el Estado decide que todos debemos terminar en el mismo punto, aunque eso implique castigar al que produce, controlar al que piensa distinto y silenciar al que critica. La historia nos ha mostrado un patrón claro. Primero se habla de justicia social, luego de redistribución forzada, después de concentración de poder para ejecutar los cambios. Y cuando la institucionalidad estorba, se debilita. Cuando la prensa incomoda, se desacredita. Cuando la oposición crece, se judicializa. Ese es el camino peligroso. No comienza con tanques en la calle. Comienza con discursos seductores, con la idea de que el Estado sabe mejor que tú cómo debes vivir. Y cuando el poder se concentra en nombre del pueblo, la línea entre gobierno fuerte y dictadura se vuelve peligrosamente delgada. Por eso el debate no es izquierda o derecha. El debate es libertad o control. Y cuando la libertad empieza a ceder terreno, recuperar lo perdido puede costar generaciones. Por lo tanto, la dictadura y el socialismo son inevitables. Es cuestión de que el pueblo les dé tiempo. Es decir, cuando en España se decía, es que Pedro Sánchez no es igual que Felipe González, ¿no?, el primer socialista de la época. Podríamos aquí decir lo mismo, ¿no?, en el caso de Cepeda y en el caso de que llegara a ser presidente, Dios no lo quiera y los colombianos no lo permitamos. No es cierto. Felipe González no es peor que Pedro Sánchez. Lo que pasa es que el pueblo español no estuvo en condiciones de permitirle a Felipe González lo que sí le está permitiendo a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque en aquel momento el virus del socialismo no era lo suficientemente maduro y no había calado lo suficientemente en las venas españolas. Entre otras cosas porque los españoles teníamos anticuerpos. El único anticuerpo contra el socialismo son los empresarios. Es el único anticuerpo. El único anticuerpo contra el socialismo es la libertad. Y la libertad procede de tener clientes. Son los empresarios los únicos que pueden mantener firme al socialismo. Es una sociedad que vive y que trabaja y que se comporta con clientes, no con jefes, con clientes. Esa es la única sociedad que puede ponerle los pies al socialismo. Antonini, hay otros candidatos que también quieren prolongar ese proyecto político del presidente Gustavo Petro. ¿Usted con qué ojos mira a esos candidatos? Se lo pongo con nombre y apellido. Un Roy Barreras, por ejemplo. Yo, Roy, pues a ver, yo voy a seros sincero. Antonini, ¿qué hay que votar? Desde mi posición, ¿no? Pues yo diría que hay que hacer dos cosas. La primera, hay que votar a Abelardo de la Espriella. El único candidato ¿Por qué? El único candidato que es capaz ahora mismo de echar abajo a Iván Cepeda. Es el único. Pero luego, después de votar a Abelardo, hay que empujar la libertad para que Abelardo saque su mejor versión. ¿Y cuál es la versión de Abelardo que a nosotros nos interesa a los colombianos? Una versión que reduzca en un 80% los ministerios. Una versión que reduzca los impuestos. Como hizo Milei en Argentina. Una versión que reduzca el poder de la DIAN, que haga más flexible montar un negocio, que no lo haga tan difícil, que no tenga los empresarios y los busque y los persiga, sino que los potencie. Esa es la versión de Abelardo que necesitamos, que esté en contra del salario mínimo y que no juegue con estas ideas políticamente correctas de que yo no lo voy a tocar, pero bueno, pero tal. Que sea absolutamente franco y contundente. Ay, pero en Colombia hay millones de personas que no tienen nada que perder y por eso es que estamos viendo ahora este asunto. O sea, de pronto sí el gobierno de Petro sí hizo que miráramos a toda esa gente desposeída. Pero es que yo pienso, Nacho, que no es cierto esa idea de que hay personas que no tienen nada que perder. Yo siempre le digo a esas personas que se podrían ir a Cuba, para que se dieran cuenta que tienen más de lo que pensaban que no tenían. Sí. Entre otras cosas porque un hombre, así sea pobre y miserable y viva en la calle, tiene una cosa que se llama libertad. Es pobre, pero es su pobreza. Es hambre, pero es mi hambre. Es decir, esto que nos parece incomprensible, basta con irnos a Cuba para darnos cuenta de la diferencia que hay de tener libertad a no tener libertad. La paz no la trae la justicia, no la trae la Contraloría, no la trae un decreto ni una reforma escrita en un escritorio en Bogotá. La paz real la construye la libertad. Y la libertad, en una sociedad moderna, la dinamizan los empresarios. Porque cuando un empresario abre una empresa, no está repartiendo discursos, está generando oportunidades, está creando empleo, está pagando salarios, está moviendo la economía. Y cuando hay empleo, hay dignidad. Cuando hay dignidad, hay estabilidad. Y cuando hay estabilidad, hay menos violencia. El Estado puede vigilar, puede regular, puede sancionar, pero no puede crear prosperidad por decreto. La prosperidad nace del riesgo, de la inversión, del emprendimiento. Nace de alguien que apuesta su capital, su tiempo y su reputación para producir valor. Nos han vendido la idea de que la paz se impone desde arriba, con instituciones más fuertes y más controles. Pero una sociedad llena de controles y sin oportunidades no es una sociedad en paz. Es una sociedad contenida.
La verdadera transformación no ocurre cuando el poder se concentra, sino cuando se libera, cuando el ciudadano puede crear, trabajar y prosperar sin miedo a que lo castiguen por crecer. La paz no es silencio, la paz es progreso, y el progreso lo construyen quienes producen. Este es el primer bien fundamental y constitutivo de las sociedades, y la libertad no la trae el Congreso de la República, no, ni los tribunales de justicia tampoco, ni la Contraloría, nada. Las libertades las traen los empresarios, que son los que producen libertad, porque a nadie se le obliga a comprar un tomate, ¿sí o no? A nadie se le obliga a ser cliente de nadie, ¿sí o no? Pero si tú compras el tomate, todo el mundo tiene que pagar impuestos por él, nadie se libra. ¿Ves? Es los empresarios los que producen libertad. Por eso en los países donde, donde no hay democracia, es decir, donde no hay libertad, son países que no tienen empresarios. Cuba es una dictadura porque no tiene empresarios. Corea del Norte, lo mismo. Y sin embargo, los países que son democráticos no lo son porque tengan políticos, que los tienen. Estados Unidos, Corea del Sur, Israel, sino porque sí tienen empresarios. Antonini, usted nos habla de la versión que tenemos que sacar de Abelardo de la Espriella. ¿Cuál es la versión que usted teme que no debemos sacar de Abelardo de la Espriella? La del populismo, la del que se deja arrastrar por las masas, la del que esté mirando los votos, la de que tenga aquí al lado a un agente de marketing que le diga esta palabra puedes decirla, esta no, que te la censuran en YouTube, la de que pierda la originalidad, la espontaneidad, la creatividad, la unicidad, eso que verdaderamente es lo que ha hecho que se ame a Javier Milei. A Javier Milei no lo votaron los argentinos por lo que piensa, porque de hecho lo que piensa Javier Milei muy pocos argentinos lo comparten. A Javier Milei lo votaron por quién es, por cómo se mostró, porque estuvo dispuesto a perder y porque tenía un proyecto para Argentina, que era sacar a los argentinos de la mediocridad. De la pobreza. Pero no solo de la, por supuesto, de la pobreza económica, sí, de la mediocridad, grande. es decir, del subsidio, del socialismo que había reinado, del kirchnerismo que reinó por tantos años. Sí, de hecho hablaba mucho en sus discursos de esa Argentina de 1900. Claro, la Argentina grande. Tú me decías, ¿cuándo vamos a acabar con Pedro Sánchez en España? Cuando España rompa con los partidos políticos y salga otro Javier Milei. Es decir, una persona que no tenga cuenta ni rinda cuenta al jefe del partido, que no tenga miedo para hablar y para decir una cosa u otra. Mientras que eso exista, será imposible que a Pedro Sánchez se lo saque de España o a Gustavo Petro y su continuador, que es Iván Cepeda, lo saquen. Será imposible. Después de hablar del peligro de las ideas que prometen igualdad absoluta y terminan concentrando poder, el ambiente en el estudio cambió. Antonini había dejado claro que para él el verdadero riesgo no está solo en los nombres, sino en los modelos que limitan la libertad y debilitan la iniciativa privada. La conversación ya no era abstracta, ya no era teoría. Entonces el panel decidió llevar el debate a terreno concreto, a nombres propios, a figuras que hoy influyen directamente en el rumbo del país. Y fue ahí cuando le lanzaron las preguntas sin rodeos. Le preguntaron si Iván Cepeda representa simplemente una alianza política o si encarna esa corriente ideológica que él acababa de cuestionar. Le preguntaron también si Abelardo puede considerarse un referente de extrema derecha o si esa etiqueta es parte de la polarización que, según él, empobrece el debate. El silencio en el set fue breve, pero pesado, porque una cosa es hablar de modelos y otra muy distinta es señalar protagonistas, y Antonini sabía que lo que dijera no iba a pasar desapercibido. Antonini, dos preguntas. La primera, ¿Iván Cepeda para usted es petrista o simplemente un político de trayectoria de izquierda? Y para Abelardo de la Espriella, ¿usted lo encasilla como alguien de derecha extrema? No, yo a Iván Cepeda lo califico como el veneno de la democracia colombiana. Es decir, es un mal para Colombia. Sus ideas, su proyecto es un cáncer para Colombia. Y su fuerza y su inteligencia, que la tiene, para implementarla, lo convierten en un peligro. ¿Okay? Sus ideas son un cáncer y él es un peligro cuando implementa esas ideas. Y Abelardo de la Espriella, a mí no me parece de derecha radical en absoluto, a mí me parece una persona que dice cosas que hay que hacerlas. Es decir, yo siento, mira, hemos llegado a un punto, y esto lo hemos visto con Donald Trump, también con Milei, y también con Meloni en Italia, que para ganar unas elecciones, para ilusionar al electorado, tienes que romper con la idea de derecha e izquierda. Esto ya no va de derecha o de izquierda, esto va de referentes o de militantes. Sí. Es decir, yo sigo o yo abro camino. Es decir, debemos de hacer esa transición acá en Colombia. Un Abraham, un Moisés, alguien que abre, porque claro, una sociedad funcionarial, una sociedad socialista con tan poca originalidad y creatividad como tenemos en Colombia, claro, las ideas de derecha e izquierda ya no las conocemos. Es que ya no los conocemos. Si es que el problema no es la derecha y la izquierda, el problema es que los políticos son cobardes, corruptos y no cumplen lo que dicen que tienen que hacer.
Eso es lo que necesitamos, inspiradores, referentes. Antonini, Y eso es Milei, eso es Trump y eso es Meloni. Antonini, entonces, si mal no le escuché, usted decía, hay que votar por Abelardo de la Espriella para contener un fenómeno que es, o una persona como Iván Cepeda. Como Iván Cepeda, exactamente. Si Iván Cepeda no fuese un jugador en estas elecciones, ¿usted miraría otras opciones Es que si diferentes? Iván Cepeda no se presentara y no existiera, no estaría tampoco Abelardo de la Espriella. No, es que las cosas no ocurren porque sí. Los personajes que aparecen en la escena política son resultado de un magma social que está palpitando. Sí, Trump no aparece porque sí ahora, no tendría sentido hace 20 años. De la misma manera Abelardo sería abogado, no tendría sentido. Sí, llega un punto donde las políticas socialistas de Petro han empobrecido al país, el socialista no quiere reconocer que esas políticas son las culpables de ese empobrecimiento, y entonces lo que hace, en lugar de reconocer que se ha equivocado, es radicalizarse. Pero eso es una actitud muy humana. Cuando uno se ha equivocado tiene dos opciones, pedir perdón o enojarse. Bueno, el socialista, ¿qué hace? Se enoja con las propias políticas que a él le salen mal, en lugar de reconocer que se ha equivocado. Es que es puro egocentrismo, egoísmo, es que por eso hay falta de humildad. Eso es el socialismo. Después de hablar sobre el peligro de los modelos que concentran poder en nombre de la igualdad y sobre la libertad como motor de prosperidad, el debate tomó un giro inevitable: los nombres propios. En el programa le preguntaron a Antonini si Iván Cepeda encarna esa corriente ideológica que él considera riesgosa para la institucionalidad, y si Abelardo puede catalogarse como un referente de extrema derecha. La conversación dejó de ser teórica y se volvió concreta. Antonini sostuvo que el verdadero debate no debe centrarse en etiquetas, sino en proyectos de país. No se trata de izquierda o derecha, sino de cuánto poder se le entrega al Estado y cuánto espacio se le deja a la libertad individual. Advirtió que el riesgo no está en un nombre aislado, sino en el modelo que se impulsa desde el poder, y que simplificar todo en petrista o extrema derecha solo alimenta la polarización y empobrece la discusión, porque al final lo que está en juego no es una persona, es el rumbo que toma Colombia.